Muy buenas tardes. Mi nombre es Mayerly Ramos Martínez. Formamos parte del grupo de trabajo y nuestro tema fundamental fue la Edad Media, contexto histórico y aportes a la ciencia jurídica. Mi grupo de trabajo está conformado por Mayerly, la persona que les está hablando, John Juan Obando Bando y el compañero John Alexander Maya Arias. El tema pues básico es la historia general del derecho en la Edad Media y sus acontecimientos importantes. Una de esas principales acontecimientos que se dio, que fue un hecho histórico en la Edad Media, fue el señor Augusto. Fue el último emperador romano en el año 476 y de ahí pasó a manos del rey Éurulo. También se dio algo muy importante, que fue la antigüedad y el medioevo, algo que pasó aproximadamente entre los siglos 4 y 9. Anteriormente, también se dio lo que era el monarca como sagrado legislador. Ya de ahí, pues ya pasaríamos al contexto general de la información. En este contexto, ya sería lo que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Esa caída del Imperio Romano se vio afectada por diferentes situaciones. Sucedió el 4 de septiembre del año 476. Sucedió entre el siglo IV al siglo IX. Y se dio debido a una inestabilidad política en sus gobernantes. ¿Pero qué causó esta inestabilidad? Lo que fue la hambre, la peste, la pérdida de guerras civiles, lo cual generó la división del imperio occidental y el imperio oriental, lo que causó la muerte del señor Teodosio en el año 395 después de Cristo. Y tras la caída de ese señor, hubo la debilidad de los emperadores, es decir, empezó pues ya a decaer todo el proceso que tenían, empezó la recaudación, la renovación de los impuestos, en las cuales al estar acostumbrados a un sistema de recaudación de impuestos mucho diferente al actual que llegó a gobernar, ya hubo ciertas novedades y ciertos problemas tanto en la sociedad como en el imperio. Algo muy importante que pasó fue todo ese tema de reorganización y renovación de impuestos, que como su nombre lo indica, fue una evolución en tanto a los temas de cobro, pago, que pasaron en ese tiempo. Otro acontecimiento muy importante fue la influencia del catolicismo. Ese catolicismo surgió debido al pueblo de los germánicos. Ellos fueron los que conquistaron la península de los romanos, la península imparable de los romanos, que resucitó y resultó el catolicismo, es decir, que se transformó en una religión monárquica a finales del siglo V. Esa se dio debido al señor Claudio Velo, quien fue el que fundó el Reino Franco. Ese señor tuvo un papel muy importante debido a que en su época incentivó, fue esa persona que tomó la iniciativa, incluyendo a sus reyes, que era su hijo, y al pueblo. Los incentivó a crear lo que fue el Reino Franco, prácticamente el catolicismo. Una persona que tuvo un papel muy importante en el tema del catolicismo en esa época. Algo también que se dio trascendental fue el tema del sistema feudal. Ese sistema feudal ha ido evolucionando a través del tiempo. En la época de la Edad Media, prácticamente fue abandonar el señorío y consolidados de la ceiba. Es decir, el señorío buscaba la forma de organizar la producción de la tierra. Pero, ¿qué hacía el sistema feudal? Básicamente era como que proteger y brindarle seguridad a la clase noble con asistencia militar y pagar en atributos de un señor más poderoso.
Esto se dio debido al sistema feudo de la tierra o promesa de servicio, que es básicamente lo que llamamos como el vasallo, como que venga, de acuerdo a esto, le brindaban un tipo de seguridad y la persona pagaba con tierras y propiedades ese tipo de seguridad. Esto sucedió en el siglo V y en el siglo VIII, en el cual la monarquía se ubicó en la península ibérica, lo cual trascendió a la tradición y la cultura jurídica romana. Esa es mi intervención hasta el momento. Ya enseguida los dejo con mi compañero que le va a explicar un poco más acerca de todo este tema. Muchas gracias, compañera. Un cordial saludo, un cordial saludo también para Juan, a todos mis compañeros y especial al doctor Wilmar Medina, docente del área de Filosofía del Derecho. A continuación, expongo las principales contribuciones jurídicas de la Edad Media temprana. Una de las principales contribuciones es el derecho consuetudinario. La palabra proviene del latín consuetudo, que significa costumbre. La prevalencia del derecho consuetudinario basado en costumbres y prácticas locales fue una característica principal de esta época. Las leyes no estaban codificadas y variaban significativamente entre regiones. Aquí surge espontáneamente dentro de las comunidades a partir de las prácticas y hábitos cotidianos. Este tipo de derecho es producto de la tradición y no de una imposición formal o escrita. Se adapta a las necesidades y cambios de la sociedad a lo largo del tiempo. Permite una interpretación dinámica y contextual de las normas en función de las circunstancias particulares. Dentro de las contribuciones jurídicas también están los códigos bárbaros, el legado romano y derecho germánico. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa experimentó un periodo de cambios políticos y sociales. A pesar del declive del derecho romano como sistema legal dominante, su influencia persistió en algunos territorios, especialmente en el Imperio Romano de Oriente, el bizantino. Al mismo tiempo, las tribus germánicas que invadieron Europa occidental introdujeron sus propias tradiciones legales y sistemas jurídicos conocidos como el derecho germánico. Durante este periodo, varios monarcas y líderes políticos intentaron codificar y sistematizar las leyes de sus reinos. Por ejemplo, el rey visigodo Eurico promulgó el Código de Eurico en el siglo VI en la península ibérica. Este contenía disposiciones legales sobre diversos aspectos de la vida social y política. Del mismo modo, el rey franco Clodoveo promulgó la ley sálica en el siglo V, que se convirtió en una de las fuentes del derecho medieval en Europa occidental. Dentro de la ley sálica hay algo muy característico, que es la exclusión y derechos de las mujeres, donde excluyen a las mujeres de la sucesión de propiedades, subrayando la naturaleza patriarcal de estas sociedades. Sin embargo, también se encuentran disposiciones que protegen ciertos derechos de las mujeres dentro de la familia y el matrimonio. Otro aporte que podemos evidenciar es el derecho canónico. La Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la administración de justicia y la promulgación de leyes durante la Edad Media temprana. El derecho canónico, que comprendía las leyes y normas de la Iglesia, se desarrolló y consolidó durante este periodo, estableciendo las bases para la influencia de la vida política y social de Europa. De todo esto, a grandes rasgos podemos concluir que la fusión de las tradiciones jurídicas durante este periodo se puede observar una fusión muy tradicional, especialmente entre el legado romano y las tradiciones jurídicas germánicas, aunque el derecho romano continuó teniendo influencia de algunas regiones. Las tribus germánicas introdujeron sus propias costumbres legales. Esta fusión sentó las bases para el desarrollo del sistema jurídico híbrido en Europa, que combinaban elementos del derecho romano y el germánico. También podemos concluir
sobre el derecho canónico, que la Iglesia desempeñó un papel crucial en la promulgación de leyes y normas durante la Edad Media temprana. El desarrollo del derecho canónico, que comprendían las leyes y normas de la Iglesia, refleja la creciente influencia eclesiástica en la vida política y social de Europa durante este periodo. Los conflictos eclesiásticos y la legislación emanada de ellos contribuyeron al establecimiento de un marco legal que regulaba diversos aspectos de la vida religiosa y moral. Por último, la codificación y sistematización legal. Durante la Edad Media temprana, varios líderes políticos intentaron codificar y sistematizar las leyes de sus reinos. Ejemplos destacados: el Código de Eurico en la península ibérica y la Ley Sálica del Reino Franco. Estos esfuerzos reflejan la necesidad de establecer un marco legal claro y coherente en un contexto de cambios políticos y sociales, sentando las bases para futuras codificaciones legales en Europa. A continuación, mi compañero les sigue exponiendo sobre la Alta Edad Media. Gracias, John Alexander. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Juan Obando Obanto. Gracias también a mi compañera Mayerlis, quien hizo la presentación inicial. Procedo entonces a comentar sobre el Renacimiento carolingio. El Renacimiento carolingio toma su nombre del Imperio Carolingio, un imperio que se desarrolló en el estado de la temprana Edad Media. Estamos hablando de una transición entre la caída del Imperio Romano Occidental y la conquista que llevaron a cabo los pueblos germanos o germánicos. La capital del Imperio Carolingio fue Aquisgrán, actualmente en un territorio alemán llamado Aachen. El idioma que se hablaba allí era el fráncico y el latín. Estaba basado en un sistema de gobierno completamente centralizado, monárquico, y comprendía las actuales repúblicas o territorios de Francia y Alemania. La máxima autoridad en el carolingio la ejercía el emperador, quien era coronado por el Papa, porque se consideraba que el Papa era su guía espiritual. Entonces, todas los poderes o las facultades, llamémoslo poderes, los concentraba completamente el emperador. Y estamos hablando de los poderes militares, judiciales y legislativos. Sus funciones administrativas las ejercía una corte, y esa corte, el enlace entre el emperador y la corte y el pueblo, digamos, era el chambelán. Había una cancillería también que se encargaba de las cuestiones civiles y eclesiásticas, y había un tribunal palatino que aplicaba las disposiciones legales que regían sobre toda la población del imperio. Allí es importante mencionar que Carlomagno fue quien quiso, a través del imperio carolingio, revivir el antiguo imperio romano occidental, con el propósito de fortalecer, recuperar y fortalecer la fe cristiana y difundir su cultura. Y cuando hablamos de su cultura, tiene que ver también con las normas que regían. Entonces allí se da un fenómeno muy interesante, y es que con la llegada de estos invasores, de estos pueblos bárbaros germánicos,
se encuentran con una sociedad mucho más desarrollada que ellos en términos de organización social, en términos culturales, en términos de avances tecnológicos y entre ellos en términos de normas, de leyes, cómo se organizaban y quiénes regía. Ellos se resisten inicialmente, ¿sí? Pero terminan romanizándose en términos de organización jurídica, ¿no? De ciencia jurídica, digamos, rudimentaria. Importante mencionar que ahí hay unos legados, tienen que ver con los derechos hereditarios, por ejemplo, tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que una persona, después de estar a cargo de una tierra durante un año, se le pudiera reconocer su propiedad a través de su posesión. Eso como destacable, porque hoy seguramente en nuestro Estado de Derecho, pues persisten este tipo de legados. Cuando hablamos de la conciliación del feudalismo, pues podemos decir que el feudalismo era un sistema, ¿sí? Que venía desde el antiguo Imperio Romano y tenía que ver con el feudo y los señores feudales y los vasallos, y básicamente eran unos contratos en donde los señores feudales le entregaban a los vasallos la explotación de una tierra y estos señores tenían que cumplir con el pago de unos dineros. Por eso se habla de que el feudalismo fue la época oscura o la etapa oscura porque allí sucedieron guerras sangrientas, sucedieron unas enfermedades muy fuertes y adicional se daba de una manera muy, muy primitiva todavía, de pocos avances técnicos y tecnológicos, ¿sí? Del feudalismo podríamos decir mucho más. Aquí estamos procurando llevar acá una síntesis para darle paso al tema de las cruzadas. Las cruzadas básicamente fueron empresas militares, ¿sí? Se habla de 8 cruzadas oficialmente, pero realmente fueron más, ¿sí? Se habla de otras guerras o de otras incursiones militares a menor escala. Se les dice cruzadas porque las personas que participaban en ellas llevaban bordadas o pegadas a su atuendo unas cruces grandes que llamaban muchísimo la atención. Y surgió en el año 1095 a través, digamos, o por o en consecuencia de un llamado en un concilio. Y ese concilio, en 1095, lo que hacía era, eso sucedió en Clermont, en Francia, ¿sí? A petición del emperador bizantino, cuyo nombre era Alejo I Comneno, pues los selyúcidas turcos que habían incursionado y habían tomado en su poder Tierra Santa, Jerusalén y sus alrededores, entonces estaban amenazando seriamente Tierra Santa y pues todo lo que significaba estos lugares sagrados para el cristianismo. Entonces, en nombre del cristianismo se llevaron a cabo estas empresas militares. Subyace allí, y algunos historiadores lo han abordado y lo han expuesto argumentativamente con muchísima fuerza y peso, y es que realmente fue una excusa para recuperar territorios y conquistar unos nuevos territorios, ¿sí? Fueron expediciones. Una de las razones por las cuales la gente se embarcaba en esas expediciones, ¿sí? Es porque había una promesa de perdón, ¿sí? O lo que se llamaba indulgencia plenaria, un perdón completo de los pecados. Y terminan en el año 1291 con la caída de Acre. Ese fue como el final, ¿sí? Entonces las cruzadas están allí muy presentes en la historia de la Edad Media. De hecho, diría yo que es uno de los hechos representativos de la Edad Media. Recordemos, entre 1095 y 1291,
1291. Y básicamente, redondeando la idea, tenía que ver con la recuperación de Tierra Santa, Jerusalén, en manos de los turcos, los selyúcidas en su momento, y la expansión del Islam, ¿sí?, como religión principal en esa zona, en esa área, lo que anteriormente se llamaba Anatolia, pues era básicamente lo que se proponían las cruzadas, contener, no solamente la recuperación de sus territorios, sino contener. Termino diciendo la intervención sobre las cruzadas que en la península ibérica, específicamente en la región de Castilla, y más específicamente, concretamente, perdón si suena un poco reiterativo, pero es importante dejar este dato, y es que en Toledo, en donde se celebraron 2 concilios y en donde fue la meca de la protección o la defensa de todo ese avance de los turcos, de los moros específicamente, como se les llamaba, porque se les definía así por su tez oscura. Entonces, la ciudad de Toledo se convierte en un lugar muy importante para este proceso, de las cruzadas. Muchas gracias. Continuamos entonces adelante con la presentación. Gracias, compañero. Bueno, con todo lo que nos expusieron anteriormente, podemos decir que las contribuciones jurídicas de la Alta Edad Media, hay una fusión entre el legado romano y las tradiciones jurídicas germánicas. Mientras que el derecho romano continuó siendo aplicado en algunas regiones del Imperio Romano Occidental, las tribus germánicas introdujeron sus propias costumbres y sistemas jurídicos. Igualmente, el feudalismo y el derecho feudal se caracterizó por las relaciones del vasallaje entre señores y vasallos. Esto también tuvo un impacto significativo en la organización social y legal de la Alta Edad Media. Podemos decir también que la Iglesia Católica desempeñó un papel importante y fundamental en la promoción y desarrollo del derecho durante la Alta Edad Media. El derecho canónico, que comprendía las leyes y normas de la Iglesia, ejerció una gran influencia en la vida política y social de la época. En general, las cortes y tribunales estaban vinculados a la autoridad feudal y eclesiástica. Las cortes señoriales, presididas por los señores feudales, tenían jurisdicción sobre los asuntos locales y resolvían disputas relacionadas con la propiedad, el delito y otros asuntos legales. Con todo esto podemos concluir que la fusión y diversificación jurídica durante la Alta Edad Media se observa una fusión y diversificación de tradiciones jurídicas en Europa. Por un lado, se mantenía la influencia del derecho romano en algunas regiones, especialmente en el Imperio Bizantino, mientras que las tribus germánicas introducían sus propias costumbres legales en otros territorios. Esta diversificación sentó las bases para el desarrollo de sistemas jurídicos híbridos y locales en Europa. Podemos decir también que la importancia del derecho feudal y canónico desempeñó roles fundamentales en la administración de justicia durante la Alta Edad Media. El derecho feudal regulaba las relaciones entre señores y vasallos, mientras que el derecho canónico, que comprendía las leyes y normas de la Iglesia, ejercía la gran influencia en la vida política y social de la época. Igualmente, la consolidación de los fueros y desarrollo de las escuelas jurídicas. Durante este periodo se produjo la consolidación y codificación de muchos fueros locales, que eran conjuntos de leyes y privilegios concedidos por los monarcas a ciertas ciudades y territorios. Además, surgieron las primeras escuelas jurídicas, como la Escuela de Bolonia en Italia, donde se promovía el estudio del derecho romano. Estos desarrollos sentaron las bases para el resurgimiento del estudio del derecho romano en la Baja Edad Media y el Renacimiento. Con esto, pues, compañeros, damos por finalizado
esta pequeña introducción, esta pequeña exposición. Un agradecimiento especial a mis compañeros de equipo y al docente. Un saludo. Gracias.